Good evening. Hello, everybody. Ahí está. Bueno. Dice, más se perdió en la guerra, ¿eh? Nosotros perdimos como 8, no sé cómo. A ver. Ahí bien. ¿Ahí en el medio? ¿O lo tendrás que equipar? Ahí estamos, ¿eh? Los escucho, los escucho. Estamos justo para un truco. Sí. Esperamos un minuto más y arrancamos. ¿Cómo no? Nos vemos después más tarde. Entonces aprovecho para contarles que los minutitos que hay entre sesión y sesión le alcanzan justo para comerse una pata y muslo parado en la barra. Justo. Te sobra y te falta un minuto. Como verán, está fríamente calculado estos 40 minutos y 20 de descanso. Hay pelo. Por cierto, algún compañero hizo algún comentario de que se corta, pero la verdad es que atender una videoconferencia exige mucho más concentración que en una clase presencial. Y entonces, por lo tanto, se reduce mucho el nivel de atención que uno puede prestar. Así que la verdad que los 40 minutos son pedagógicos, lo vienen bárbaros. Y con el refresco de los 20, yo creo que ustedes vuelven con la atención renovada, lo cual es muy bueno, digamos, en términos de aprendizaje. Estamos convencidos de eso. Sí. Hay otro programa de videoconferencia que no tienen esta característica, pero curiosamente estos condicionantes nos vienen bien. Así que por eso seguimos usando este programita. No tenemos comisión con Zoom, no tenemos ninguna relación comercial, No. pero bueno, nos viene bien. Está también el Google Meet, el Jitsi, hay tantos otros que están dando vueltas. Yo uso en otras clases que tengo, uso otros, pero bueno, la verdad que me parece que es el mejor. Sobre todo por esta En cuestión. proyecto estamos usando Skype y no está funcionando bien. Tenemos muchísimos problemas con esto. Arrancó bien, ahora está mal, pero mal. Bueno, arranquemos. Creo que lo último que estaba mencionando era, me fue de la cabeza. ¿Cómo será que se refresca mi cabeza en estos 20 minutos y ya no me acuerdo? Bueno, vuelvo entonces a poner en pantalla la transparencia. Ah, cierto, ahora ya me acordé, gracias. Que es el tema de la puesta en marcha. Por cierto, ahora vamos a ver con mayor detalle qué es una idea proyecto, qué es un proyecto de prefactibilidad, qué es un proyecto de factibilidad. Eso lo vamos a ver ahora con mayor detalle. Permítame solo hacer algún comentario acá en estas otras dos alternativas. En esta etapa, la de la preinversión, fíjense que no movemos un ladrillo, no invertimos un solo peso. La inversión viene justo solo acá. Pero después de que hemos probado que el proyecto en el cual vamos a poner el recurso vale la pena. Por eso lo evaluamos. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en analizar todas las herramientas de la preinversión ahora, que tienen que ver justamente con la formulación del proyecto. Pero esa formulación del proyecto es necesario entenderla en este contexto cíclico más amplio. Necesitamos ver todo el elefante, no una sola parte. Entonces, el ciclo de la preinversión
el que precede, valga la redundancia, a la inversión. Acá invertimos poco dinero, relativamente poco, porque un estudio de factibilidad ya dijimos que es caro, una prefactibilidad también, pero comparado con lo que hay que poner en la inversión, es relativamente pequeño. A ver, un proyecto como, no sé, toda una planta, el montaje de toda una planta, generalmente un proyecto de prefactibilidad en proyectos grandes de más de 2 millones, 3 millones a invertir, supongamos una planta a invertir, una planta industrial, que nos cuesta 3 millones de dólares, por ejemplo, generalmente la preinversión es aproximadamente un 3% de esos 3 millones de dólares. Pero bueno, hay que tenerlo. También hay que tenerlo para pagar. Uno de nuestros problemas básicos en Argentina es que no tenemos fuente de preinversión. Habían dos mecanismos básicos que se han eliminado. Y la preinversión es un cuello de botella crítico para tener proyectos ya formulados con los que atender la inversión. Muchas veces hay recursos para invertir. Lo que nos falta que es proyectos. Repito, lo paradójico de la circunstancia es que hay recursos, pero no hay proyecto. Entonces, formular el proyecto adecuadamente es capital, es central. Teníamos, repito, fuente para la preinversión, ahora se han liquidado. Esperemos que vuelva. Bien. Dos comentarios adicionales. El primero, el proyecto mejor formulado y evaluado a la perfección lo podemos perder en la mesa de negociación. No nos da la vida para meternos con la negociación, pero hacen falta competencias especiales para negociar. Por cierto, la facultad tiene un posgrado en el que enseñamos algo de negociación, algunas reglas, particularmente el método Harvard de negociación. Paso el chivo. Pero no nos da la vida aquí para... Ahora, la negociación es fundamental. Es una competencia fundamental. Uno puede nacer con alguna de esas competencias, pero claramente hay que formarse para ser un buen negociador. Repito, no nos da la vida para ver las competencias ni la forma en la cual se forman, valga la redundancia, las competencias de negociación. Primer comentario. Pero retengan este dato, negociación, muy importante. Si pueden aprender, si a alguien le interesa, algún pajarito me trajo algo de la metodología Harvard de negociación. Una metodología muy interesante, desarrollada justamente en la Universidad de Harvard. Repito, no nos da la vida para meternos. La metodología Harvard, solo voy a tirar un dato, trabaja con una estrategia central, que es generar, idear, imaginar estrategias de suma positiva. Estrategias donde todos ganan. Eso facilita notablemente la negociación. Pero repito, no nos da la vida para meternos. Si a alguien le interesa, tenemos algún material, tenemos varios pajaritos, como verán en la cátedra, nos han llegado algún material al respecto. Está disponible, por supuesto. Primera cuestión, negociación. Segunda cuestión, la puesta en marcha. La puesta en marcha es fundamental. Fundamental. Fíjense, dos detalles o tres detalles de la puesta en marcha. Primero, nosotros venimos construyendo, capacitando a la gente, pero una cosa es tener los equipos, haberlos montado, otra cosa es funcionar en régimen. Durante la puesta en marcha tiene estas tres bondades. La primera, durante la puesta en marcha emergen los vicios ocultos, como dirían los arquitectos. Cuando uno hace una construcción o construye una línea de producción o una planta o cualquier instalación productiva, durante la puesta en marcha aparecen los vicios ocultos.
Por lo tanto, hay que tener una lupa especial. No hay que perderla de vista la puesta en marcha. Si a ustedes les toca pasar por esa experiencia, sean inteligentes, péguense todo lo posible a observar la puesta en marcha, porque ahí aparecen los problemas, que después van a lidiar ustedes, claro. Número 1. Número 2. Durante la puesta en marcha, hacemos el mayor aprendizaje de la tecnología que estamos comprando. La etapa de mayor aprendizaje tecnológico en cualquier planta es durante la puesta en marcha. Por lo tanto, es muy importante no solo pegarse para mirar, sino permanentemente interactuar, sobre todo, generalmente cuando supongamos estamos hablando de una planta industrial, estamos hablando de una línea de montaje, generalmente la puesta en marcha la hace usualmente la empresa que lo monta. Pocas veces el que hace el montaje subcontrata a otro para que haga la puesta en marcha, pero puede darse el caso. Sea cual sea la circunstancia, es decir, que la puesta en marcha la haga la empresa que monta los equipos o que la puesta en marcha la haga un tercero en discordia, el que recibe la obra, el que la va a operar a la obra, se llama el comitente, ese tiene que estar ahí con los 4 ojos mirando, aprendiendo, porque aparecen los vicios ocultos y aparece, y yo me puedo formar en términos de aprendizaje. Y la tercera cuestión importante es que esos vicios ocultos tienen costos muy importantes para la empresa que si no los tiene en cuenta, después pagará los platos rotos. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención por allí. Sí, profe. Sí, adelante. Fidel le hablo. Yo en una empresa, trabajaba en una empresa de matafuego y estuve todos los, digamos, en las instalaciones de todas las nuevas máquinas, digamos, de todos los que se traía o de los proyectos, porque había máquinas que se diseñaban a medida. Siempre me dediqué a de que llegaba el container con los materiales hasta que se iban con la puesta en marcha, era mi dedicación exclusiva a eso, desde que se colocaba el primer tornillo hasta que se iban. Y siempre había un montón de ajustes que se iban haciendo en el medio, que por lo general lo que instalaban las máquinas estaba tratando de ocultarlo, pero como yo estaba exclusivamente con ellos, me iba a comer con ellos, estaba todo el tiempo ahí, eran cosas que íbamos arreglando, digamos. Y no se iban hasta que la máquina quedaba 10 puntos. Era el especialista en la empresa y después hacía la capacitación técnica a los operadores, ¿no? Eso lo que ayudaba es que después empecé a intervenir en mantenimiento y cuando una máquina presentaba una falla, yo era el primero que iba. Y a veces era un sensor. Movía el sensor, tocaba, ajustaba algo y la máquina seguía. Entonces era como el especialista y se veía que había que hacer una intervención mecánica o eléctrica, decía, bueno, seguí con otra tarea, llamaba al mecánico o al eléctrico y se intervenía la parte necesaria, no tenía que arrancar de cero, porque ya la máquina la conocía de pie a cabeza. La verdad que era un beneficio importante. Bueno, le agradezco que nos cuente su experiencia. Efectivamente, es muy importante el relato suyo. Yo estaba bromeando, perdóneme, hay que ser como mosca de baño, hay que ser seguidor como mosca de baño en la etapa justamente de la puesta en marcha, porque es la única forma de aprender. Tal cual. Bien. Era así, Y si me permiten un último detalle sobre los costos financieros que tienen los vicios ocultos, que es una tercera consecuencia de la puesta en marcha que tenemos que monitorear, si no incurrimos justamente en la pérdida. Yo trabajé en la década de los 80 con un ingeniero de la CONEA, el ingeniero Jorge Oscar Cosentino, director de la construcción de Atucha 1 y director de la operación de Atucha 1. Y después director de la construcción de la central de embalse en Córdoba, el embalse Río Tercero. Bueno, solo el comentario de la puesta en marcha. Fíjense que durante la puesta en marcha, el equipo
todavía no es de la empresa, sino que es responsabilidad de los que lo han fabricado y o montado y o están haciendo la puesta en marcha. Eso jurídicamente. Entonces, una vez que nosotros hacemos lo que se llama la recepción definitiva de los equipos, generalmente después de la puesta en marcha, es cuando el equipo pasa a la empresa y es responsabilidad total de la empresa. Y si hay algún inconveniente, la empresa carga con el muerto, claro. Ahora, si uno no se fija bien durante la puesta en marcha, ahí generalmente la recomendación es hacer lo que se llama una recepción provisoria, para que después de la puesta en marcha haya un pequeño periodo de tiempo, dependiendo del tipo de máquina, variará ese periodo. En el caso, por ejemplo, de una central nuclear, el periodo de recepción provisoria duró 2 años. Cosentino fue el que lo negoció. Y entonces me contaba, en el caso de la central nuclear de Embalse, la empresa que lo fabricó, lo montó e hizo la puesta en marcha de los equipos se llama ECL, que es Atomic Energy of Canada Limited. ECL hizo la entrega y en vez de que sea recepción definitiva, Cosentino negoció una recepción provisoria. En ese pequeño periodo de 2 años aparecieron microfisuras en los tubos de circonio niobio del reactor. Si Argentina no hubiera firmado la recepción provisoria y hubiera firmado la recepción definitiva, al país le hubiera costado 350 millones de dólares ese chiste, esa reparación. Los canadienses quisieron chillar, creo que así se dice en inglés. Bueno, Argentina lo llevó contra las cuerdas en los organismos internacionales y por supuesto los tipos sabían que estaban liquidados. Lo hicieron solo para ver cómo reaccionábamos. Por suerte teníamos gente con sentido nacional y no cipayos como nos han gobernado hasta hace poco. Cipayos entregadores. Entonces lo que pasó fue que obviamente Argentina le ganó el juicio, que en realidad ni siquiera fue un juicio, fue un litigio nada más. Los canadienses vinieron, levantaron todo, repararon todos, corrieron con todos los gastos. Y todo tuvo que ver con las estrategias de la puesta en marcha, con la recepción provisoria y la recepción definitiva. Seguramente ustedes van a tener durante su vida profesional algún tipo de eventos de esta naturaleza. Es muy importante que sepan que la puesta en marcha es un punto crítico en cualquier proyecto y le presten la debida atención. Es solo esta observación sobre estas dos cuestiones. Negociación, podemos perder el mejor proyecto, lo podemos perder en la mesa de negociación. Hay que negociar bien. La segunda cuestión, la puesta en marcha. Eso durante la etapa de la inversión. No nos da la vida para ver más cosas. Permítame ahora que vamos sobre la idea proyecto, que contiene la idea proyecto, el proyecto de prefactibilidad, que contiene la prefactibilidad, y sobre la factibilidad, que contiene la factibilidad. Por cierto, antes de ver eso, vamos a ver algunas buenas prácticas en la formulación de un proyecto, como para que sea más ameno, porque lo otro es más analítico, más descriptivo. Pero permítame mostrar algunas buenas prácticas en la formulación de un proyecto. Bien. Algunos aspectos críticos, como dice ahí, o buenas prácticas. La primera, en proyectos de tipo comercial, en proyectos en donde diseñamos un proceso para lanzar un nuevo producto o diseñamos el nuevo producto para lanzarlo al mercado. Una cuestión bastante típica, por cierto. Es muy importante, como verán acá, el primero de estos ravioles que están aquí arriba. Es un crimen hablar de ravioles a esta hora, pero bueno, vamos a seguir con lo de los ravioles. En este raviol que está aquí arriba, fíjense que lo que hay que hacer es enfocarlo adecuadamente al proyecto. Ese enfoque
se hace sobre dos variables clave del proyecto, que son la dupla producto por un lado, mercado por el otro. Es decir, que un buen proyecto, cuando se formula un proyecto, yo he sido evaluador de proyectos, por ejemplo, lo primero que hago es mirar, a ver, ¿cuál es el producto y cuál es el mercado de destino? Si el producto en realidad está pensado para un mercado de destino equivocado, arranca mal el proyecto. Supongamos, ustedes quieren producir, no sé, un bien diferenciado, pero van a competir en un mercado masivo. Entonces, de arranque está mal el enfoque. El producto diferenciado compite en nichos de mercado, no en mercados masivos. O al revés, tienen un producto que es totalmente no diferenciado y quieren competir en un mercado de nicho. Ahí están errándole al vizcachazo, se dice técnicamente. Por lo tanto, la primera cuestión a analizar es la dupla producto-mercado. Por cierto, Leo no me va a dejar mentir, esto cuando hagan su proyecto final también va a ser una condición importante. Es decir, que van a tener que analizar. Esta clase es fundamental para empezar a hablar la primera clase de proyecto final en ingeniería industrial. Todo lo que estamos viendo hoy, lo que vamos a seguir viendo de proyecto, grábenselo porque es súper útil para cuando empecemos a hablar, digamos, de armar su proyecto final de la carrera. Perfecto. Gracias, Leo, por el aporte ahí. Bien. Segunda cuestión. En todo proyecto hay beneficios y podemos analizarlo con la tasa interna de retorno, con el valor actual neto, pero en realidad, cuando yo lanzo un producto al mercado, si el producto es imitable, por más que me dé bien el TIR y el BAM, me puedo ir al garete, porque los imitadores están a la orden del día. Acuérdense que en el terreno de los negocios hay un lema central que dice, cuando el mercado es muy rentable, todos somos ñatos y queremos oler. Entonces, si hay un mercado rentable, aparecen los imitadores de los cuatro costados. Ya lo vimos, o por lo menos lo mencionamos, cuando analizamos el método de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, la apropiabilidad es también otra cuestión. ¿Cómo me apropio yo de los beneficios? Bueno, podría ser, por ejemplo, a través de una patente. Podría ser con canales propios de distribución. Podría ser con alguna estrategia en particular. El otro día me llegó un proyecto con una estrategia muy interesante. Ustedes saben que hay, se llama one on one, significa uno por uno. Por cada producto que vendo, dono uno. Entonces, se trata de un producto que también cumple un rol social. Y eso a veces atrae, es un gancho muy interesante para el consumidor. Sabe que está pagando por un producto, pero a la vez tiene sensibilidad social y sabe que ese producto va a ir destinado a otros grupos que lo necesitan, otros grupos de la sociedad que lo necesitan. Ese tipo de estrategia está haciendo furor, sobre todo en Europa, pero ya ha cruzado el charco y está en numerosos sitios. Bueno, estrategia de apropiación de los beneficios. Perfecto. Tercero, el análisis de riesgo. Nosotros no lo vamos a ver. Se llama análisis de sensibilidad. Ustedes cuando cursen evaluación de proyecto, por ejemplo, van a observar qué pasa si el precio que yo le he fijado a mi producto baja un 10%. Y entonces van a poder hacer el análisis de sensibilidad. Si el proyecto cuando baja el precio deja de ser rentable, es un proyecto altamente sensible. Si el proyecto, a pesar de que le bajo el precio a mi producto para competir por algún motivo, igualmente me da rentabilidad, es un proyecto bastante robusto, interesante. Otra suposición. Sí, por favor, adelante. Si me permitís agregar algo. Sí, me imagino que ya lo tuvieron a Fernando Dos Santos, que es otro docente de la cátedra de proyecto, en economía lo deben haber tenido. Van a tener que trabajar fuerte con el análisis de sensibilidad, porque es algo que le gusta mucho a él, someter a prueba todos los proyectos que ustedes van a presentar, porque obviamente van a hacer un estudio de mercado, que va a dar una información preliminar. Quizás no tenga el grado de precisión de un estudio de mercado en la etapa de factibilidad, porque obviamente no se les va a exigir que inviertan plata para hacerlo,
pero sí van a tener que trabajar investigando bastante para que sea, digamos, fidedigna la información que vuelcan. A Fernando le gusta mucho el tema del análisis de sensibilidad porque le somete a prueba el proyecto en diferentes escenarios. Tema muy importante también. Sí, sí. Exactamente, como muy bien lo dice Leo, lo estamos probando al proyecto sin haber puesto un mango, lo cual es fundamental. Yo dije la baja del precio, pero podría ser la baja de la demanda. ¿Qué pasa si la demanda baja un 20%? Epa, a ver, veamos. Y así, algunas de las variables que ustedes van a ver, jugamos con esa variable y observamos qué es lo que pasa en términos de la tasa interna de retorno sobre todo. Bien, O llevar la van a cero, cuando el proyecto es muy tentador, llevar la van a cero, tocando justamente las variables de demanda o de precio. Exactamente, exactamente. Bien, vuelta al punto. Esto no lo vamos a ver nosotros, pero ustedes lo van a ver. Y es un aspecto crítico en la formulación de un proyecto. Es una buena práctica hacerle un análisis de sensibilidad o de riesgo a los proyectos. Otra buena práctica, una buena programación. Ahora vemos, ¿qué es una buena programación? Ya les paso una imagen. Termino acá. Por supuesto, el proyecto, si está bien formulado, me permite acceder a fuentes de inversión. Repito, el problema no es que falte dinero para invertir, el problema es que faltan proyectos. Y los proyectos a su vez no se formulan porque no hay fuentes de preinversión. Si nuestro país quiere desarrollarse, necesitamos fuentes de preinversión. Así, con esta, digamos, con esta claridad se los digo. Generalmente hay dinero para preinversión, pero claro, el país tiene que pensar en desarrollarse, no en especular, no en endeudarse. Bien, otra herramienta fundamental, el marco lógico. Ya les muestro una. Es una herramienta desarrollada en el seno de Naciones Unidas. Por cierto, la UNESCO arrancó, se adoptó en otros organismos de Naciones Unidas y ahora ha pasado al campo privado. Y es una herramienta magnífica. Ya les muestro un ejemplo de un proyecto que me tocó formular ahora en el mes de febrero, antes de la pandemia, por suerte, y un ejemplito del marco lógico para que ustedes vean que esto permite justamente un análisis de la coherencia de los objetivos, los indicadores, la fuente de información para esos objetivos, los supuestos de base con los cuales mido y gestiono el proyecto, los que se llaman killing conditions, que son las condiciones de riesgo que me pueden matar el proyecto. Ya lo vemos, el marco lógico. Y por cierto, para arrancar, the last but not least, el último pero no menos importante, es arrancar con un mapa conceptual del proyecto. Justamente el PMI sugiere que antes de formularlo al proyecto, de anotar, de calcular, hay que armar un mapa conceptual del proyecto. Fíjense lo que es un mapa conceptual. Ahora empezamos a mirar cada uno de estos elementos que están acá. Un mapa conceptual, fíjense. Una cosita tan sencilla como esta. Acá ponemos qué es lo que vamos a hacer. La primera pregunta, ¿qué es? En segundo lugar, ¿para quiénes? En tercer lugar, ¿para qué? No para quiénes, sino para qué. ¿Cómo? Etcétera. Distintas preguntas elementales que yo me las voy respondiendo. El mapa conceptual tiene que ser una sola carilla. El mapa conceptual me da visión sistémica, sintética, rápida. Y por cierto, están los ingredientes más importantes. Una buena idea del PMI, por cierto. Es un verdadero mapa conceptual, como dice acá, del proyecto. Como verán, no es muy difícil. Esto hay que aprender a dibujar y a escribir. Bolilla 3, cuarto grado, nada más. Mapa del proyecto. Segundo, la programación. Programación. Fíjense, acá tenemos la programación de un proyecto. Listado de actividades. Gantt. Ya lo han visto ustedes, diagrama de Gantt. La duración de las actividades, muy importante. Revisen el método PERT. Fíjense cómo se calcula la duración de una actividad. Con los tiempos optimistas, el tiempo pesimista y el tiempo medio. Fíjense la ecuación.
Eso es porque en realidad la duración de un proyecto no sigue una distribución normal de Gauss, sino una distribución tipo TD-Student. Por eso la media se calcula de otra manera ahí. Fíjense, todo eso lo han estudiado con Vito Pert en investigación operativa. Recuperen eso. Bien, otro detalle. Además de la duración de las tareas y de cómo están en el tiempo secuenciadas, aquí, este eje de acá es tiempo, el principal eje de un proyecto es el eje tiempo. Este eje tiempo. Por cierto, acá está desglosado en meses. Bueno, hitos del proyecto. Estas rayas azules son los hitos del proyecto. A medida que yo voy alcanzando los hitos del proyecto, sé cuán bien o cuán mal, cuán atrasado o cuán en término voy en el proyecto. Por eso les decía hace un rato que íbamos a ver la gestión final, estos elementos de gestión final, en la programación que pertenece, por cierto, a la fase de la planificación del proyecto. Bien, otros elementos, los entregables, los resultados finales, elementos centrales de la programación primero, de la ejecución después, en la gestión del proyecto. Perfecto. Otro elemento adicional, el marco lógico. Permítame que presente una planilla del marco lógico. No sé si se la ve ahí, sí. Marco lógico. Primeramente tenemos que presentar los objetivos generales. A continuación, ¿cuáles son los indicadores con los que voy a ir evaluando el progreso? A continuación, ¿cómo se miden esos indicadores? Sobre todo, ¿cuáles son las fuentes de información con las cuales voy a medir esos indicadores? En un proyecto son fundamentales. Esto para los objetivos generales. Para los objetivos específicos, avanzamos con otra información adicional. Tenemos los objetivos específicos, tenemos los indicadores de progreso, tenemos cómo medimos, pero ahí empezamos a ingresar dos columnas adicionales que son muy importantes. Una, cómo se introducen los riesgos, cómo consideramos los riesgos en el proyecto, cómo los vamos a neutralizar a los riesgos dentro del proyecto. No nos da la vida, pero hay un análisis a modo de fallo, FMEA se llama por la sigla, en donde uno intenta imaginarlo al problema y cómo lo va a resolver de antemano cuando se produzca. Eso me da una enorme capacidad de anticipación en la gestión de un proyecto. Bien, los supuestos y riesgos son muy importantes. Como verán aquí también, ¿se acuerdan que hablamos de pensamiento crítico y los supuestos de base para arrancar? Aquí también. Y acá están justamente los riesgos que pueden matarlo al proyecto, que también hay que neutralizar. Hay riesgos generales y hay algunos riesgos específicos, especiales. A eso hay que darle también importancia superlativa. Por eso los llaman killing conditions, también en mi barrio. Condiciones que lo matan. ¿Sí? ¿Vos estás señalando con el mouse? Con el mouse, porque sí. ¿No se lo ve? ¿No se lo ve? Bueno, sería la quinta columna, la última columna, la que estoy señalando, la que dice cuáles son las condiciones de riesgo que me lo liquidan al proyecto. Entonces, esta matriz se llama la matriz lógica, en donde yo tengo que ser muy coherente. ¿Qué objetivo tengo? ¿Cómo lo voy a medir para saber si vamos bien o vamos mal? ¿De qué fuentes voy a tomar la información? Un aspecto clave. ¿Qué supuestos y riesgos están involucrados? ¿Y qué condiciones que me lo liquiden al proyecto son clave? Bien, vuelvo al punto. Entonces, trato de terminar esto y ya arrancamos. Lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora, son justamente cada una, recupero la imagen, cada una, creo que nos quedan 4 minutos, así que no es mucho tampoco, pero vamos a tratar de ver los contenidos de una idea proyecto, por lo menos,
Y para el sábado vamos a terminar, si Dios quiere, con los proyectos de prefactibilidad, los contenidos, y los contenidos de la factibilidad. Y de ahí vamos a avanzar para contarles cómo es el programa, con el análisis de la demanda, que es una herramienta muy importante. Ya vamos a ver. Formular un proyecto, en francés creo que se dice quilombete, en castellano se llama es un lío, es un problema. Bueno, la punta de ese ovillo complicado que es formular un proyecto se llama el tamaño del proyecto. Y para identificar el tamaño del proyecto tenemos que calcular la demanda. Ahí arranca toda la historia. Entonces, por eso es que vamos a ver estas herramientas de estudio de la demanda para conocer cómo identificamos el tamaño del proyecto, la escala del proyecto, que es la punta del ovillo con la cual después yo desarrollo el proyecto. Sobre la base del tamaño del proyecto, de la demanda, elijo la tecnología, elijo los equipos, elijo la mano de obra, ya puedo calcular costos, puedo empezar a saber si va a ser rentable o no. Esa es la llave de entrada, el estudio de la demanda, para saber cuál es la escala del proyecto. Bien, vamos al tema, vamos a la cuestión de la idea proyecto. Pongo en pantalla. Bien, fíjense que la idea proyecto es básicamente, como ya lo mencionamos, un estudio para evaluar las distintas alternativas, sobre todo de naturaleza tecnológica que tengo para algún problema, que necesito una solución, para resolver una necesidad o para aprovechar una oportunidad. Generalmente no tengo una sola alternativa, tengo varias. La idea proyecto es la herramienta ideal. Entonces, trato de ponerla a estas alternativas, identificarla a estas alternativas y analizarlas. Para ello, hago una estimación de costo. Fíjense que dije estimación, no dije cálculo. Puedo usar el método de los 5 dígitos oscilantes, el más o menómetro. La estimación es eso. Yo puedo pedirle a un experto, che, ¿y esto más o menos cuánto vale esta máquina? Y mirá, echarle pluma bajo la pata son $6.000 o $20.000. Ese número ya es bueno para nosotros, porque es una estimación que valga 6.500 o 5.800 y ya es el orden de magnitud. Eso es lo que nos importa. ¿Está? ¿Por qué? Porque el método con el que vamos a evaluar, sobre todo financieramente, las alternativas es muy sencillo. Es una planilla de flujo de caja. No son los métodos de matemática financiera que sí vamos a aplicar en los otros casos. Entonces, evaluamos alternativas posibles. Estimamos costos, también estimamos la demanda. Vamos a ver, por ejemplo, algunos métodos basados en coeficientes técnicos, que son muy sencillos, que nos permiten estimarla bastante bien a la demanda. Y cuestan barato. Bueno, bonito y barato, diría un turco. Bien. Necesitamos explorar varias de las alternativas de solución para el problema, para las necesidades, para las oportunidades. Necesitamos evaluar también la viabilidad tecnológica de estas alternativas. Las alternativas no son una carta a los Reyes Magos. Tienen que ser concretas, tienen que ser viables, particularmente desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista productivo. Entonces, fíjense que una idea proyecto es en realidad un primer análisis de las distintas alternativas para los problemas que hemos detectado, para las necesidades que hemos detectado, para las oportunidades que hemos detectado.